Ya. Buenas tardes amigos, mi nombre es Vicente Sendejas Rodríguez, soy integrante del Colegio de Abogados de Jalisco, Asociación Jurídica Jalisciense AC. Soy brevemente, les explico, soy coordinador de agentes del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Me desempeño en el área de la Dirección de Delitos Patrimoniales y Financieros, en donde tenemos a cargo investigaciones, así como diversas cuestiones del nuevo sistema de justicia penal acusatorio en el estado de Jalisco, implementado en el primer distrito a partir de mayo, a finales de mayo del 2016. Vamos a hablar en este programa que nos están invitando en el colegio respecto a la función del primer respondiente, cuál es la función de ese primer respondiente dentro de las facultades y atribuciones que tiene tanto la policía ministerial como las policías municipales y las policías de los estados, en cuanto a la función investigadora y bajo el mando y conducción del agente del Ministerio Público para el efecto de las investigaciones relativas a aquellos hechos con apariencia de delito o hechos que la ley señala como delito dentro del Código Nacional de Procedimientos. En este caso vamos a ahondar respecto a diversas cuestiones, tanto de flagrancia, tanto de obligaciones que tiene la propia policía al hacer la investigación, el informe policial homologado, así como diversas cuestiones que atañen al hecho de que un policía llegue como primer respondiente dentro de una investigación en el lugar de los hechos. Para iniciar, quiero señalarles que dentro de las atribuciones y de las facultades constitucionales que tiene el agente del Ministerio Público es el mando y conducción de todas las policías. Es decir, aquella policía que llega al lugar de los hechos se le va a denominar como un primer respondiente. El primer respondiente es el cuerpo de seguridad pública, ya sea en materia federal o en materia local o municipal, es aquel que llega a la escena donde sucedió un hecho con apariencia de delito. De ahí entonces que la persona que es el primer respondiente que va a llegar a ese lugar debe de cerciorarse de diversas situaciones. Para empezar, debe de cerciorarse de cuidar su integridad física, su propia seguridad en la escena del crimen. No todos los delitos o hechos violentos deben de llegar bajo aquella máxima de poner un orden correctivo dentro del lugar de los hechos, sino debe de llegar en primera parte a cuidar lo que es su seguridad al momento de la intervención del lugar de los hechos. En ese sentido, el momento de que un policía de cualquier categoría, miembro del cuerpo de seguridad pública, llega al lugar de los hechos, debe de cuidar esa parte de seguridad y luego debe de cuidar el hecho del acordonamiento o la protección al lugar de los hechos. ¿Para qué? Para que no se contamine. Si hay personas que hay que aprenderse, se tienen que realizar las aprehensiones correspondientes bajo los lineamientos que señala el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. En este caso, los supuestos de flagrancia, contemplados en el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, si el hecho con apariencia de delito ya está cometido, se encuentra una persona o un documento o cualquier indicio, objeto relacionado con ese, es prioridad del policía primer respondiente realizar su guarda, su custodia, hasta en tanto no reciba mando y conducción del agente del Ministerio Público para efecto de coordinarse y poder salvaguardar esas evidencias que van a ser motivo más adelante de una probable dato de prueba, medio de prueba o prueba en juicio. En ese sentido se puede decir que cuando el primer respondiente cuida esa escena del crimen o esa escena del lugar de los hechos, va a solicitarle al agente del Ministerio Público el mando y conducción de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o al propio Código Nacional de Procedimientos Penales, y en ese caso, cuando le da el mando y conducción, que es obligación conforme al 131,
va a decir qué diligencias hacer dentro del lugar de los hechos. Siempre, en algunas ocasiones hasta es necesario que la agente del Ministerio Público vaya al lugar de los hechos para efecto de ordenar las diligencias pertinentes para poder resguardar las evidencias que se encuentran dentro de ese lugar, esa escena criminal. Una vez hecho lo anterior, el primer respondiente lo que tiene que hacer es salvaguardar esa zona para efecto de evitar su contaminación. ¿A qué se refiere con evitar la contaminación? Bueno, si la escena del crimen es contaminada por un agente externo, puede perderse alguna evidencia. Las evidencias en algunos casos pueden llegar a perderse por cuestiones climáticas, por cuestiones de personas ajenas al lugar de los hechos. Entonces, esa es una obligación del policía que llega como primer respondiente de poder salvaguardar esa evidencia para embalarla o en su momento tenerla por asegurada bajo el mando y conducción del Ministerio Público y en su momento ponerla a disposición. Bueno, cuando ya hacen ese tipo de salvaguarda de la escena del crimen o esa custodia, se tiene que hacer diversas zonas para efecto de que en esa función de primer respondiente esa evidencia se salvaguarde. En una zona deben de estar los mirones, los que van a entrevistar, los que van en los medios de comunicación. En otra van a estar los policías que van a estar resguardando, y dentro de la zona del hecho delictivo o con apariencia de delito tienen que estar las personas que van a levantar, recolectar los indicios, en este caso la policía primer respondiente, la policía para procesar, o en su defecto los peritos que van a estar realizando las tomas ya sea fotográficas, levantamiento de indicios, embalaje y cadena de custodia respectivo. En la cadena de custodia es muy importante, una vez que ya se recolectan todas estas evidencias, obviamente el primer respondiente, su función bajo el mando y conducción del Ministerio Público es realizar un informe policial homologado. El informe policial homologado es decir, qué encuentro en el lugar de los hechos, quién me dio la noticia criminal, qué de personas puedo recabar sus entrevistas en ese momento, qué datos de prueba voy a asegurar como evidencia dentro de la propia escena del crimen y en su momento asegurar a las personas, leerles en el caso de las flagrancias, ya sea cuando se cometió el hecho en el momento es aprendido o la cuasi flagrancia o la flagrancia equiparada. Bueno, se tiene que realizar de manera inmediata la lectura de los derechos del imputado, se tiene que realizar una inspección a la persona siempre y cuando se garanticen los derechos humanos de la persona que está siendo aprendida en ese momento, y darle todas las facilidades para que pueda tener a salvo sus derechos constitucionales que se encuentran previstos en el artículo 20. De ahí entonces que cuando el primer respondiente captura a esta persona, pues debe de aprenderse, tener su seguridad, tener la escena del crimen controlada y a realizar el informe policial homologado. Como comentaba, ese informe policial homologado tiene ciertas características porque ahí se van a establecer circunstancias de modo, tiempo y lugar en las cuales en la noticia criminal se va a establecer el reporte, cómo sucedieron los hechos, las personas que intervienen, firmarse las actas que se tienen que firmar dentro del informe policial, y luego una vez que se encuentre debidamente requisitado este informe policial homologado, se tiene que poner a disposición del Ministerio Público, ya sea toda la evidencia o el lugar de procesar, y en su momento se va a tener que hacer por parte del Ministerio Público una recepción de indicios, una recepción de las personas, una cadena de custodia de los objetos, evidencias que se realizaron. Hay una cosa importante que debe de tomarse en cuenta, que cuando el primer respondiente en su función primordial es llegar y tener la escena del crimen acordonada, nadie puede pasar a esa escena del crimen salvo que haya una entrega del lugar de los hechos. ¿Cuál es esta entrega del lugar de los hechos? Bueno, supongamos que en un hecho con apariencia de delito llegue una persona que se encuentra oxisa y haya varios indicios.
Cuando el primer respondiente los tiene por acordonados o los tiene ya en su momento custodiados, va a llegar unos peritos, o los peritos que se dedican a levantar indicios de criminología o criminalística, y en su momento ellos se les tiene que entregar la escena. ¿Por qué? Una vez que se fijan los indicios en una planimetría forense dentro del informe policial homologado, estos no pueden ser cambiados y tienen que ser fotografiados, porque sería una alteración de una escena del lugar de los hechos. De ahí entonces que cuando un policía primer respondiente en su función como primer respondiente en cuerpo de policía, tiene que entregarle la escena del crimen a un perito para que él procese esa información, la recolecte, haga diferentes estrategias criminalísticas para poder recolectar los indicios, y luego en su momento esa escena del crimen llevarse el cuerpo o las cosas para poder analizarlas en un laboratorio. Es importante que el primer respondiente en su función de cuerpo de seguridad tenga bien entregar esa escena del crimen al perito, porque nadie puede intervenir en razón de que el primer respondiente es el que debe de tener la protección de esa escena del crimen, y en su momento se interviene, se tiene que hacer esa entrega del lugar de los hechos bajo un documento debidamente firmado por las partes que intervienen, en este caso el primer respondiente y el perito, para efecto de constatar que se entregó de esa manera la escena del crimen, y se puede hacer el levantamiento de todos los indicios y realizar la cadena de custodia a la que se refiere el Código Nacional de Procedimientos Penales. Esa función es primordial para el primer respondiente. ¿Por qué? Porque si se llega a contaminar la escena del crimen, es muy probable que en una defensa adecuada dentro de un juzgado de control y juicio oral, el propio juez determine la ilicitud de algunos datos de prueba, o en su defecto pueda hacer nulas las actuaciones por no tener las formalidades esenciales de un procedimiento penal, o en su momento realizarlas con ilicitud. De ahí entonces que cuando existe evidencia que debe ser trasladada por el perito, se debe de entregar uno al otro, es decir, al primer respondiente y al primer respondiente y al propio perito se deben de entregar cada uno la escena del crimen o la escena del lugar donde sucedieron los hechos, para que esto sea visto por el Ministerio Público. Obviamente todo lo que se hace dentro de una escena del lugar de los hechos va a ser por mando y conducción de la gente del Ministerio Público. Bueno, existen otras razones por las cuales el primer respondiente tiene que actuar bajo mucha cautela. En este caso son las supuestos de la flagrancia. Es decir, cuando una persona se encuentra cometiendo un hecho delictivo, la función del primer respondiente es ir tras esa persona y detenerla al momento de que se está cometiendo ese delito. ¿Qué se debe de hacer? Bueno, como primer respondiente se debe de poner en su momento a disposición de la gente del Ministerio Público, siempre y cuando también ya se haya realizado el informe policial homologado, porque la noticia criminal generada en el momento que se comete un hecho delictivo se le debe de hacer del conocimiento de inmediato a la gente del Ministerio Público. Es decir, el primer respondiente no puede hacer actos de investigación por sí mismo, siempre debe estar bajo un mando y conducción de la gente del Ministerio Público. El hecho que pase en ese momento respecto a una persona detenida en flagrancia de conformidad al artículo 146 del Código Nacional, ese hecho que se encuentra cometiéndose en ese momento, se va a detener a la persona y se le van a hacer saber sus derechos. Esas son obligaciones del policía que lo está realizando, sin que tenga que dar parte a la gente del Ministerio Público, puesto que en ese momento, en esa circunstancia, lo primero que se tiene que hacer es salvaguardar el derecho del imputado para efecto de no violentar derechos humanos que están consagrados, como decía, en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Una vez que ya se detiene y se le hace su lectura de derechos, se le hace su inspección de personas, se le hace todo aquello que se conlleva a la detención, se le hace ahora sí del conocimiento al Ministerio Público de esos hechos, donde se les tiene que dar al primer respondiente el mando y conducción
para efecto de que éste, de acuerdo a ese mando y conducción, realice todas aquellas diligencias que se encuentran establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Una cosa importante para el primer respondiente, como lo decía en unos minutos anteriores, es que debe de salvaguardar la evidencia. Hay distintos tipos de evidencias y distintos tipos de hechos con apariencia de delito que van a requerir alguna función especial del propio primer respondiente. En este caso puede haber incluso drogas que a manera de lluvia puedan irse con la propia corriente. Puede haber, hay cosas adversas a la escena del crimen que deben de ser salvaguardadas. Si como primer respondiente no tienes en ese momento los instrumentos o los medios idóneos porque no fueron proporcionados, lo que tienen que hacer es cualquier cosa que esté a su alcance y así informarlo en el informe policial homologado o en una acta diversa de la cadena de custodia, cómo fue que preservaron esa evidencia para efecto de que no corriera un riesgo, ya sea por condiciones climatológicas, ya sea porque una persona intentó destruirla o cualquier otra circunstancia ajena a la evidencia. En este caso es importante que el propio primer respondiente tenga en cuenta que no todo lo que pasa en una escena del crimen tiene que ser debidamente embalado, porque se tiene que dar de conocimiento a la gente del Ministerio Público qué circunstancias operan en ese momento. En la propia cadena de custodia, en el informe policial homologado, se atañen diversas cuestiones para resguardar la evidencia. El inicio de la cadena de custodia debe de señalarse si se recoge en un clima seco, en un clima lluvioso, en todos los climas que se pueda dar en ese momento. Si hubo luz, si estuvo oscuro, en esas condiciones, si no, como lo decía, si no se encuentran con aquel tipo de embalaje, con aquel tipo de instrumento necesario para poder resguardar la evidencia, pues es necesario hacerlo con cualquier medio que garantice que esa evidencia no ha sido contaminada, y así en su momento poner a la vista del agente del Ministerio Público para que éste realice en su momento los dictámenes periciales correspondientes. Esa cadena de custodia, de conformidad al artículo 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se va a realizar diversas cuestiones, porque hay una responsabilidad, como lo señala el artículo 228, a la persona que no realice el cumplimiento debido de la cadena de custodia. Sin embargo, ¿qué es lo que se va a asegurar en una cadena de custodia? Bueno, en el lugar de los hechos van a ser toda aquella evidencia, entendiéndose esto un indicio, objeto, instrumento, producto del hecho delictivo, desde que se localiza o desde que se descubre y hasta que se le pone a disposición o se ordene la conclusión en un juicio al tribunal de enjuiciamiento del sistema penal acusatorio en la oralidad. De ahí que en las obligaciones por parte del primer respondiente en cuestión de las propias técnicas de investigación de las cadenas de custodia, sí lo señala, que es corroborar los elementos materiales probatorios y la evidencia física. Bueno, una vez que ya se cuenta con el procesamiento del lugar de los hechos, de la escena del crimen, que ya tuve el conocimiento, que tuve el mando y conducción de la gente del Ministerio Público, que tengo o no tuve una persona detenida, que se entregó principalmente esa escena del crimen a los peritos para que realizaran sus evidencias. Bueno, tengo una obligación de ponerlo en la mayor prontitud a la persona detenida o el hecho con apariencia de delito al agente del Ministerio Público. Es decir, el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, en la flagrancia, en el 146, establece que cuando una persona es detenida al momento de la comisión
o inmediatamente después de haberlo cometido, que es la cuasi flagrancia o la flagrancia equiparada, que es en las fracciones primera, segunda y apartado A y B, debe de ponerse de manera inmediata y sin mayor dilación esa persona al agente del Ministerio Público, así como todos los registros y todos los registros que se levantaron en la escena del crimen, para efecto de ponerlos ya a conocimiento del agente del Ministerio Público. Es decir, no quiere decir esa parte que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales en cuanto a que el Ministerio en cuanto el primer respondiente tenga conocimiento de esos hechos con apariencia de delito, no quiere decir que tiene que tardar el primer respondiente las horas en dejarlo a disposición del agente del Ministerio Público, o no se deja a una discrecionalidad respecto del primer respondiente como cuerpo de seguridad pública, sino que debe de ser la mayor prontitud. Es decir, si el agente del Ministerio Público que va a conocer de la carpeta de investigación se encuentra en la Fiscalía del Estado de Jalisco, en sus instalaciones, y el hecho con apariencia de delito se cometió en el centro de Zapopan, hay un tiempo prudente para que una vez que se procese el lugar de la escena y se ponga a disposición del agente del Ministerio Público, sea el de menor tiempo posible. Es decir, no vas a dejar de poner a disposición a una persona que se cometió el hecho en esas circunstancias 5 o 6 horas después y luego señalarle al agente del Ministerio Público que existe un trayecto largo, porque el trayecto que es lógico y que es de conocimiento o es un hecho notorio, es un corto tiempo para ponerlo a disposición del agente del Ministerio Público. De ahí que existe una verificación de la flagrancia del agente del Ministerio Público respecto a esas detenciones, que se encuentra previsto en el artículo 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Señala que el agente del Ministerio Público en esos casos de flagrancia a los que hice alusión debe de verificar o examinar las condiciones en las que se realizó la detención, ya que una persona debe de ser puesta de manera inmediata y sin mayor dilación a la puesta a disposición. Luego de ahí, el agente del Ministerio Público tiene la obligación de realizar esa verificación de la flagrancia, en donde va a obtener datos de prueba que recolectó el propio primer respondiente para efecto de confirmar o de negar la legal detención de una persona. Es decir, si existen vicios dentro de la función del primer respondiente en cuanto a que no se pone de manera inmediata al agente del Ministerio Público a una persona detenida, ahí en ese momento puede existir una ilegal detención decretada por el agente del Ministerio Público para efecto de no violentar derechos humanos del propio detenido en este caso. Una vez que ya el agente del Ministerio Público verifica en su momento la legalidad de la detención de esta persona, bueno, va a tener 48 horas para efecto de poder realizar ya sea la judicialización de la carpeta de investigación ante un juez de control, o en su defecto dejarlo en libertad por falta de datos de prueba, o porque simplemente el hecho con apariencia de delito no amerita una prisión oficiosa. De ahí que es importante destacar que existen criterios encontrados respecto a que si hay o no hay ese tipo de enfrentar un proceso dentro o fuera de la prisión, ¿sí? Aunque sea o no sea oficioso, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y el propio 19 constitucional, que establece los delitos de prisión oficiosa o en su momento la prisión justificada. Bueno, una vez que el primer respondiente tiene a bien poner a disposición al agente del Ministerio Público ese hecho con apariencia de delito bajo un informe policial homologado o bajo el supuesto de la flagrancia, como ya lo señalé, es importante que la coordinación que haga la agente del Ministerio Público en la vida práctica
se tiene que realizar bajo los lineamientos que realizó bajo los lineamientos que el propio agente del Ministerio Público dio en mando y conducción al propio primer respondiente. En la función investigativa del propio primer respondiente en la escena del crimen, él constituye un dato de prueba, porque es la persona que llega al lugar de los hechos de manera primigenia, es el que tiene contacto con las personas, con los indicios, con aquella evidencia, con aquel objeto, instrumento o hallazgo en el lugar de los hechos. De ahí entonces que ahí no termina la función del primer respondiente, porque en su momento, cuando el agente del Ministerio Público decida realizar una judicialización, este puede ser objeto de alguna entrevista o de un interrogatorio ante el propio juzgado. La entrevista la puede realizar la defensa, toda vez que en una interpretación sistemática en el nuevo sistema de justicia penal acusatoria, también la defensa ahora tiene el derecho de formalizar sus datos de prueba para exponerlos ante la agente del Ministerio Público, y en una audiencia de vinculación a proceso, él puede en su momento ofertarlos como dato de prueba para incorporarlos para efecto de tener una defensa adecuada, siempre y cuando hay candados dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales que se tienen que ver en algún momento de la audiencia. Pero sin embargo, a lo que nos atañe de esa función, puede ser interrogado en un juicio oral respecto al lugar de los hechos que encontró. Por ello es importante que el primer respondiente en su función tenga bien documentarse de todos aquellos datos de prueba que pudo lograr obtener en la escena del crimen, puesto que van a ser puestos a consideración de la defensa y de la agente del Ministerio Público para realizar en su momento los interrogatorios o contrainterrogatorios y poder conocer la verdad histórica de los hechos. De ahí que el primer respondiente tiene que tener la certeza de que todos los indicios y todos los objetos, instrumentos que se hallaron en la escena del crimen, tiene que tener la certeza de tener siempre ese conocimiento de cómo procesar la escena, para efecto de que cuando sea interrogado ante la gente, ante el juicio oral, ante el tribunal, el mismo tenga bien responder de manera lógica y natural respecto de esos indicios recolectados, y en su momento poder realizar una reconstrucción de una verdad histórica, que es lo que se espera dentro del juicio oral. Bueno, en esas condiciones, cuando ya el primer respondiente tiene a bien realizar todas estas acciones que consideran necesarias y suficientes para efecto de poder tener por establecido o coadyuvar, o en su momento bajo el mando y conducción de la agente del Ministerio Público, es hecho con apariencia de delito, tiene la obligación de estar en contacto con el agente del Ministerio Público, porque el agente del Ministerio Público va a solicitar probablemente diversas diligencias, o en su momento lo va a requerir para que acuda a las audiencias de control y juicio oral. Dentro de las obligaciones a las que se refiere el propio Código Nacional de Procedimientos Penales respecto a la policía, es también recibir denuncias de hechos. Eso está contemplado en el artículo 122 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Todas estas obligaciones de la policía siempre van a estar actuando bajo el mando y conducción del agente del Ministerio Público en la investigación de los delitos. Es decir, cuando se comete un hecho con apariencia de delito, que los primeros respondientes son esos cuerpos de seguridad, siempre, aunque su obligación es recibir la denuncia o la noticia criminal, ellos deben de actuar bajo el mando y conducción. Siempre deben de hacer de conocimiento por cualquier medio a la gente del Ministerio Público, refiriéndose a cualquier medio, ya sea de vía telefónica, en vía de mensaje de texto, en correo electrónico o cualquier otro dato que tenga la certeza de que se solicitó ese mando y conducción, y siempre bajo un sistema coordinado de procuración de justicia. Además, el primer respondiente
en su fase investigativa y como obligación debe de conducirse bajo los lineamientos que señala la propia Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, en donde establecen aquellos principios de legalidad, de objetividad, de eficiencia, de profesionalismo, de honradez y de respeto irrestricto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, tanto para la parte ofendida como para la parte imputada, ya sea ofendida o víctima, dependiendo de las circunstancias en las que se encuentre esa persona, de conforme al artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, de manera genérica, el policía primer respondiente debe de recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito e informar de manera inmediata al Ministerio Público. Recibir también denuncias anónimas de inmediato, es decir, el primer respondiente, si una persona tiene un hecho con apariencia de delito en la calle y no tiene y le hace del conocimiento al policía que va por la calle en su unidad, tiene la obligación de recibir cualquier denuncia y hacerla de conocimiento a la gente del Ministerio Público para que inicie una carpeta de investigación, ya sea de manera anónima por parte de alguna persona que no quiso identificarse o de manera directa. También es una obligación realizar las detenciones de conformidad al artículo 146 o 150 en las detenciones de manera urgentes ordenadas por el agente del Ministerio Público. Impedir que se consuman los delitos o que los hechos produzcan consecuencias ulteriores, especialmente estará obligada a realizar todos los actos necesarios para evitar una agresión real, actual e inminente en el derecho de protección a los bienes jurídicos tutelados por la norma penal. Actuar bajo el mando del propio agente del Ministerio Público y en sí realizar todas aquellas actuaciones que el agente del Ministerio Público le conmine bajo el mando y conducción de hay una preservación del lugar de los hechos del hallazgo, como ya se los había comentado, dentro de la escena del crimen, de una noticia criminal, y en su momento tiene que dar un embalaje, tiene que dar un informe policial homologado, que a su momento debe de darse a conocer a la gente del Ministerio Público. También recolectar y tener por embaladas todas aquellas evidencias, resguardarlos para que en su momento se haga la cadena de custodia y en su momento entregarlas a la gente del Ministerio Público. En sí, el primer respondiente, como han visto en esta pequeña charla, síntesis, el primer respondiente tiene la obligación primordial o principal de tener ese conocimiento primigenio de los hechos, es decir, que él va a ser la primera persona que va a llegar al lugar de los hechos y va a hacer del conocimiento del hecho con apariencia de delito a la gente del Ministerio Público para que bajo su mando y conducción realice las diligencias necesarias. Es decir, el Ministerio Público va a ordenar todas aquellas diligencias al primer respondiente que realice en la escena del crimen, y deben de tener todos aquellos conocimientos previos para poder procesar la escena del crimen, para recabar entrevistas, para poder realizar inspecciones y cualquier otro dato de prueba que la gente del Ministerio Público requiera para efecto de poder acreditar el hecho con apariencia de delito y en su momento poder tener también por acreditado alguna probabilidad de que el imputado cometió o participó en ese hecho con apariencia de delito, y en su momento servir a la gente del Ministerio Público para efecto de ayudarlo, coadyuvarlo para que tenga por acreditado ese hecho con apariencia de delito y se realice en su momento la vinculación al proceso o una sentencia de manera condenatoria ante un tribunal de juicio oral. Amigos, esta pequeña charla tiene como finalidad que ustedes tengan un conocimiento previo de cuál es la función del primer respondiente. De antemano agradezco sus finas atenciones y quedamos al pendiente de sus órdenes dentro del Colegio de Abogados de Jalisco, Asociación Jurídica Jalisciense AC, con todo el respeto para todos nuestros amigos de abogados.